Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el método Laban. Rudolf von Laban fue una persona que se dedicó a estudiar el movimiento y junto con su metodología podemos llegar a analizar, justificar, argumentar, investigar, plantear movimientos, todo a partir de la necesidad constante del ser humano para poder llegar a sus objetivos y a lo que se plantea en algún momento. Para Rudolf von Laban es importante algunos aspectos que son los que vamos a ver a continuación. Para eso, pues vamos a empezar. Rudolf von Laban en primera instancia plantea que lo que se necesita para poder establecer un movimiento, para poder tener esa dinámica, esa acción constante, es un cuerpo. Y para nosotros poder hablar del cuerpo que plantea Rudolf von Laban, necesitamos un cuerpo. Este cuerpo es la estructura que nos va a hablar precisamente de todas sus capacidades físicas, todas sus capacidades anatómicas para poder generar un movimiento. A raíz de esas capacidades podemos estructurar el movimiento que nosotros queremos plantear. Pero no simplemente nos habla sobre sus capacidades, sus cualidades, sino también nos estructura el movimiento. Es como un paso a paso de lo que tenemos que hacer para llegar a ejecutar el movimiento que necesitamos. Y esto nos va a hablar también de la relación que hay entre un órgano y otro para poder hacer ese movimiento. Por ejemplo, para generar este simple movimiento necesitamos toda una estructura y toda una especificación de para dónde va la mano, para dónde va el codo y la relación, como lo dijimos anteriormente. Por eso empezamos en una posición neutra y vamos a ir haciendo la descripción del movimiento. Primero flexionamos el codo. Después el codo sube a la altura del hombro. Después extendemos el codo junto con la mano y los dedos también van extendidos. Y retomamos el movimiento de volver el codo para que nuestra mano pase justo delante de la barbilla, extendiéndose hacia nuestro lado izquierdo, cruzándose. Y nuevamente nos devolvemos pasando por la barbilla, extendemos el codo, ¿ok? Doblamos nuestro codo y bajamos nuestro codo para llegar nuevamente como si tocáramos nuestro hombro y desdoblamos nuestro codo, dejando la mano nuevamente en una posición natural como habíamos empezado. Es como si tuviéramos un GPS corporal que nos va diciendo hacia qué dirección tenemos que mover cada órgano y de qué manera lo tenemos que hacer. Laban también nos habla sobre el esfuerzo. En este planteamiento del esfuerzo, él usa como eje central y fundamental tres elementos. De esos tres elementos vamos a hablar de el peso. El peso es lo que nos puede llegar a dar características de un género dancístico y otro. Por ejemplo, la danza africana es una danza que usa totalmente el peso para la ejecución de sus movimientos. Es una danza fuerte, es una danza que se preocupa por sus movimientos siempre arraigados a sus rodillas, por el peso constante y manteniendo esa posición de ataque y de disposición en la danza. O tendríamos la danza clásica. Es una danza que nos lleva constantemente a buscar ese movimiento liviano, ese movimiento que vuela y siempre se mantiene como en lucha constante de la gravedad, arriba, nada pesado, siempre liviano. Entonces, las dos posiciones, lo que nos habla del peso es precisamente lo pesado y lo liviano, teniendo un eje central. También Laban nos habla sobre el espacio. El espacio es todo lo que podemos encontrar en este plano, en un plano tanto de derecha como izquierda, lo que tenemos a nuestra disposición, lo que siempre está en esa constante búsqueda. Pero Laban nos plantea que ese espacio, esa afectación espacial que nosotros podemos tener es directa o indirecta. Eso quiere decir que una afectación hacia el espacio indirecta es como si nosotros estuviéramos buscando algo, como el cuerpo siempre está en una dirección indirecta, como que no sabe para dónde va, aunque genera un movimiento constante. O esa ejecución de movimiento directo, como si yo encuentro a alguien y sé que esa persona está ahí, voy directamente a esa persona y tengo esa disposición. Y también Laban nos habla sobre el tiempo, cómo el tiempo puede ser súbito o cómo puede ser sostenido.
En este caso, nosotros tenemos un tiempo sostenido, es decir, un tiempo que es constante, constante, ¿ok? Es un tiempo sostenido o es un tiempo súbito, como genero algo, ¿verdad? Como si fuera un latigazo, como si fuera un golpe, como si fuera exactamente algo totalmente caótico, ¿ya? Eso nos lleva a mantener los tiempos, bien sea rápido o lento, lo podríamos entender de esa manera. Resulta que la OAN no simplemente se queda con el cuerpo y con el esfuerzo, sino que también habla referente a la forma. La forma es este aspecto que involucra tanto el cuerpo como el espacio. El espacio es otro elemento que se trabaja, pero hablando de la forma vamos a poder hablar un poco del espacio. Resulta que la forma que plantea la OAN es todo eso que nosotros vamos a afectar precisamente con nuestro cuerpo, bien sea un movimiento abierto o sea un movimiento cerrado, ¿verdad? Una contracción o una apertura del movimiento. Si nuestro cuerpo está está siendo retorcido, estoy generando una torsión de mi cuerpo, o qué forma particular le quiero dar precisamente a ese cuerpo. Todo esto que acabamos de ver son algunas cualidades del método Laban y es un poco más complejo. Resulta que Laban plantea, así como lo acabamos de ver, tiempo, peso, espacio y tiempo, lo plantea como unas caras del cuerpo. Entonces tenemos en el peso, tenemos un eje central, tenemos un eje que nos permite a nosotros poder manejar ese espacio de la siguiente manera y en estas direcciones. Tenemos también el peso, el tiempo, como lo dijimos, es en una posición alargada, vamos hacia adelante, y el espacio en una posición que nos da la capacidad de podernos mover en esas direcciones. Si podemos ver, de pronto se puede ver un poco complejo en este aspecto, pero hay unos puntos establecidos de acuerdo a la postura de estos movimientos o al alcance que pueden tener estos movimientos. En primera instancia se pueden organizar como un cubo de la siguiente manera. Ahí tendríamos un cubo que es como el espectro de movimiento que se puede plantear dentro de la estructura Laban, pero él no simplemente se queda con el cubo, sino que ve que sobre el cubo se pueden generar otros movimientos que pues el cuerpo sale de ese cubo, y para eso usa una figura geométrica que se llama icosaedro. El icosaedro está compuesto por diferentes triángulos y unas estructuras, las cuales se ven un poco así. Laban habla que todas estas líneas y estos puntos que plantea el icosaedro son posiciones las cuales el cuerpo puede alcanzar para tener un movimiento natural o poder hacer esta ejecución, bien sea de peso, tiempo o espacio, para poder generar la acción o la dinámica que nosotros queremos de cualquier manera. Es el estudio que plantea Laban, tal vez así súper desglosado para que lo podamos entender un poco más fácil, pero obviamente nos podemos detener en la mezcla de cada uno de estos elementos, como el pesado, súbito, directo, y eso va a generar un movimiento, un pesado, súbito y directo, como un latigazo, que lo podemos ver para poder hacer la mezcla de todos estos elementos y así poder componer un tipo de movimiento y bueno, poder aplicarlo a la danza o al teatro o a la ejecución de cualquier cosa que nosotros queramos hacer. Entonces, esta es un poco la explicación de lo que nos plantea Laban, de la manera como nos lo plantea Laban, y bueno, espero que les haya gustado de alguna manera. Vamos a ver un proceso de improvisación frente al movimiento, tratando de aplicar un poco esta estructura de Laban. Entonces, ahí los dejo.